Un saludo cordial para todos ustedes. En este video vamos a realizar el replanteo de una curva vertical convexa. En este caso va a ser simétrica. Entonces empezamos por ver los datos que tenemos de inicio. Cota del PIB 700 metros, progresiva del PIB K0 más 980. Pendiente de la tangente de entrada igual a más 4%. En este caso está denotado con una letra M minúscula. La pendiente de la tangente de salida igual a menos 2% y denotado con una letra N minúscula. En algunas otras bibliografías las van a encontrar como S1 y S2, ¿sí? Pero al final son lo mismo, son las pendientes de la tangente de entrada y de salida. Y por último, la longitud de la curva vertical. Esta la van a hallar por algunos criterios. De todas formas, en las tarjetitas les dejo un video recomendado para este tema. Prosiguiendo, nos vamos a ayudar de una tablita Excel para esto, para empezar con el replanteo, donde podemos observar ya que tengo ahí acopiladas una serie de fórmulas. En este caso, una primera fórmula que es la diferencia algebraica de las pendientes de entrada y de salida. Esta fórmula que hace mención al cálculo de la ordenada, en otras bibliografías está como corrección de pendiente y en otras como corrección de cotas. Y por último, la fórmula de la externa vertical. Iremos viendo a detalles. Entonces, empezamos por anotarnos los datos. ¿Sí? Los datos que tenemos, cota del PIB igual a 700. Vamos a colocar metros. La progresiva PIB igual a 980. Esta, para ponerla en formato al que estamos acostumbrados en diseño de carreteras, vamos a editar formato de celdas. Esperamos unos instantes. Vamos a personalizada. Acá en personalizada ustedes pueden editar y tienen que colocar K0 más 000 punto o coma según el separador de decimales que tengan ustedes establecidos en su ordenador y otros 3 ceros. Le dan a aceptar y ya está. La pendiente de la tangente de entrada es más 4. La pendiente de la tangente de salida igual a menos 2. Por último, la longitud de la curva vertical igual a 100 metros. Esos son los datos de inicio que tengo. Lo vamos a colocar metros. Ahora sí, nos vamos a la presentación y podemos observar que acá la curva vertical se divide en dos partes, en LB medios hacia el PCB y en LB medios hacia el PTB. ¿Esto por qué? Porque es la característica de una curva vertical simétrica, ¿sí? A partir del PIB, la mitad de la longitud de curva va hacia el PCB y la otra mitad hacia el PTB. Es por eso que es importante que tengamos este dato aquí anotado en nuestra tablita, que no es más que, esto es longitud de curva vertical dividido entre 2. Esto va a ser igual a 100 dividido entre 2, que nos va a dar 50, ¿no? 50 metros. Entonces, ahí podemos ver en nuestra gráfica ya más claramente. Entonces ya tenemos todos los datos de partida. Hemos identificado que porque es curva simétrica, LB medios debe ser la misma cantidad o longitud tanto hacia el PCB o hacia el PTB. Ahora lo que nos tocaría definir es cada cuánto vamos a hacer el replanteo. Para esto tengo estos parámetros que nos van a servir de ayuda para considerarlos, ¿no? No son una norma, pero sí nos dan parámetros que podremos asumir. Entonces, para LB menores a 50 metros, te dice el replanteo cada 5 metros. Para LB entre 50 y 160 metros, tu replanteo podrías hacerlo cada 10 metros. Y para LB mayores a 160 metros, el replanteo podrías hacerlo cada 20 metros. En este caso, nosotros tenemos nuestra longitud de curva de 100 metros. Está entre este intervalo, entre 50 y 160. Por lo tanto, nuestro replanteo va a ser cada 10 metros. Anotamos este dato que nos va a servir mucho para formular las tablitas Excel. Entonces, una vez que hemos definido que nuestro replanteo va a ser
cada 10 metros, nosotros vamos a dividir toda nuestra longitud de curva vertical, cada 10 metros, del PIB hacia el PCB, 10, 10, 10, 10, 10, hasta llegar hasta el PCB. Del PIB hasta el PTB, 10, 10, 10, hasta llegar hacia el PTB. Es por eso que siempre se sugiere, cuando tú asumes tu longitud de curva vertical, que sea un múltiplo de 10 de 20, para que tú en el replanteo, dependiendo que cada cuánto definas, al fragmentarlo te salga un número exacto de división, ¿no? Entonces esto va a facilitar el replanteo. Ya identificado esto, nosotros podríamos, vamos a la siguiente presentación, definir estas distancias a las cuales vamos a llamar x1, x2, x3, x4. Esta ya no se la denota de otra forma porque sabemos que es LB medios. Lo mismo se replica hacia el otro lado porque estamos hablando de una curva simétrica, ¿no? x8, x5, x6, 7 y 8, y el LB medios también. Entonces colocamos sus valores y nada más, si se dan cuenta, el x1 vendría a ser la primera parte del PCB hacia acá, 10, sumo 10, va a ser el x2 20, sumo 10, el x3 30, sumo 10, el x4 40, y llegamos a LB medios igual a 50 metros. Lo mismo se refleja hacia el lado del PCB, 10, 20, 30, 40, y luego 50 metros pertenecientes o iguales al LB medios. Una vez identificado esto, nosotros vamos a denotar a todos los puntos sobre mi tangente que están entre el PIB y el PCB, y también a los que están entre el PIB y el PTB. Entre el PCB y el PIB tengo el punto 1, 2, 3, 4, entre el PIB y el PTB 5, 6, 7 y 8. Ya a partir de acá podemos ir anotando en nuestra tablita Excel que tenemos los puntos. Empezamos por el PCB, luego tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, llegamos al PIB, tenemos el 5, 6, 7, 8 posteriormente, y por último el PTB. Tenemos esos datos, vamos a centrar, hemos centrado, tenemos esos datos, ahí está. El siguiente dato que vamos a anotar son las progresivas. A su lado la distancia X y luego la cota tangente. Entonces nosotros tenemos de dato estos de acá, ¿sí? Nosotros partimos con los datos arrojados del PIB, donde tenemos la progresiva, que es igual a 980. Para esto nos vamos a copiar este formato que hemos dado a nuestra celda de progresivas. Vamos a copiar su formato a toda esta columna de progresivas. Es pintado, lo vamos a pintar. Entonces nosotros decimos que el PIB es igual a este dato que me arroja. También tengo su cota, es igual a este dato de 700 metros. Y su X, si nos damos cuenta, ya habíamos dicho, al X justamente en el PIB no la vamos a denotar de otra forma porque ya sabemos que es LB medios. Entonces prácticamente es este valor de 50 metros. Listo, tenemos estos datos de inicio. Ahora sí podemos encontrar las progresivas tanto del PCB, del PTB, de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las podemos encontrar nada más que restar o sumar. Si está hacia el PCB vamos restando distancias. Si está hacia el PTB vamos sumando las distancias que sean necesarias. En este caso, para encontrar la progresiva del punto 4 va a ser igual a el valor de PIB, estamos acá, menos ¿qué distancia? La distancia que nosotros hemos elegido para hacer la división de nuestro replanteo. Entonces claramente 980 menos 10 va a ser 970, ¿sí? Nosotros podríamos arrastrar todo esto hacia el PCB, pero no va a aceptar. ¿Por qué? Porque no hemos congelado el valor de 10. Entonces nosotros congelamos el valor de 10, colocamos como fijo. Ahora sí, arrastramos y a este valor le va a restar 10, a este 10, a este 10, y así hasta llegar hasta el PCB. Entonces podríamos verificar, nada más aquí es su lado para verificar. Puedo decir de un dato de inicio, la cota de la progresiva del PCB va a ser la progresiva del PIB menos el LB medios, que es 50.
y tendría que darme el mismo valor, ¿no? Entonces solamente como para verificar, por el método que tú lo hagas va a salir el mismo el resultado, solamente hazlo bien. Ahora para el otro lado, para las que están después del PIB, tendríamos que sumar las progresivas. Entonces esta va a ser igual a dato del PIB, progresiva del PIB, más esa distancia 10, esta la hemos dicho que podemos congelar para arrastrarla, 980, y la arrastro, nada más. Si quieren verificamos igual forma, la progresiva del PT, esta es la progresiva del PIB más LB medios. Y tendría que darme, ¿no? ¿Sí? Como no está en su formato, K1 más 30, 1030, lo mismo. Entonces ya tenemos las progresivas del PCB, del PTB y de los puntos intermedios en mi tangente. Lo siguiente es definir los valores de X. Y como habíamos visto en la figurita que tenemos a la izquierda de la pantalla de nuestra curva vertical, el X1 asume para el punto 1, 10. Para el punto 2, X2 igual a 20. Para el punto 3, X3 igual a 30. Solamente va sumando los valores de división o de fragmentación que yo he elegido para mi replanteo, que en este caso es 10 metros. Ahora, si nosotros partimos del dato que tenemos, acá es 50, es como que vamos restando. Menos 10 tengo 40, menos 10 tengo 30, menos 10 tengo 20, menos 10 tengo 10. Y menos 10 acá en el PCB va a ser 0. Entonces, esto vamos a colocar 50 menos 10 y vamos a colocar fijo igual ese valor, enter, arrastramos y en el PCB me tendría que dar 0, ¿sí? Porque el PCB es el punto es el punto del principio de curva de la vertical, por lo tanto es la tangente. Entonces lo propio es el otro lado, partimos de 50 menos este valor, vamos a congelar, enter, y estiramos, que se refleja tanto hacia el PCB como hacia el PTB. Vamos corroborando con la gráfica y sí, está todo bien. Ahora, para las cotas, muy importante aquí tomar en cuenta los datos que me da aquí del PIB, la progresiva y su cota. Nos extendemos una línea acá para que se pueda diferenciar que esas distancias como las hallo, nada más que restar LB medios, esta distancia X, 50 menos 10 tengo 40, 50 menos 20 tengo 30, 50 menos 30 tengo 20, 50 menos 40 tengo 10. Entonces, hacia el otro lado se refleja lo mismo. ¿Para qué nos van a servir estas distancias entonces? Nosotros, si nos dibujamos un triángulo rectángulo con esta configuración, vamos a tener que a esta distancia horizontal la vamos a llamar delta B, a esta horizontal delta H, y aquí tenemos este angulito que representa la pendiente, alfa. Entonces se puede decir que tangente del ángulo alfa es igual a ¿qué? A la pendiente. Y la pendiente es igual a ¿qué? En este caso, cateto opuesto delta B sobre delta H sobre cateto adyacente. De acá nosotros despejamos el delta B y tenemos este delta B va a ser nada más que delta H por la pendiente. Entonces nosotros podemos hallar todas las pendientes en este lapso y en este. ¿Por qué? Porque tenemos todas las distancias horizontales y tenemos la pendiente en cada uno de los tramos. Para el lado del PCB será esta pendiente y para el tramo del PTB será esta otra pendiente. Entonces nosotros solamente hallando la distancia horizontal, que ya tenemos 10 por la pendiente, y restando a la cota del PIB vamos a tener la cota del punto 4. Y así para todos los puntos. Entonces, partiendo de esa lógica, podemos ver que podemos hallar tanto del PTB, del PCB, sí, del punto 1 y del 8, sí, del 2 y el 7, sí. Y si se dan cuenta, las distancias horizontales para cada en ambos lados son la misma, ¿no? Entonces, hace la similitud esos dibujitos de esas gráficas. Pero lo que nosotros vamos a hacer
para que sea más fácil en el Excel, es programar de esta forma. Partimos de la cota del PIB y podemos restar la pendiente por la distancia horizontal. Tenemos esta cota. Una vez que partimos de esta cota, podemos hallar esta cota. De esta cota podemos hallar esta cota. De la cota 2 puedo hallar la cota 1. De la cota 1 la cota PCB. Entonces eso lo vamos a hacer ¿cómo? Para esto nosotros vamos a necesitar los datos de la pendiente sin porcentaje. Entonces esto va a ser igual a la pendiente que tengo acá dividido entre 100. ¿Sí? Pero un detalle acá, nosotros, por lo explicado, este valor lo necesitamos sin signo, por lo tanto vamos a hacerlo con valor absoluto. ¿Sí? Lo mismo para la pendiente 2 o la pendiente n. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a analizar a partir de la cota del PIB, que es el punto más alto en este caso en esta gráfica. Para hallar los demás puntos yo debo restar, ¿sí? Para el punto 4 hallar debo restar esta distancia vertical. Para el punto 3 debo restar esa distancia vertical y así hasta llegar hasta el PCB, ¿no? Entonces se debe ir restando las distancias verticales. Es por eso que no tomamos en cuenta el signo. Si te das cuenta, acá es positivo y acá es negativo, pero en ambos casos yo debo restar para llegar hasta las cotas que necesito encontrar. Entonces, por ejemplo, para el punto 4 va a ser igual a parto de la cota menos la distancia horizontal que hay entre el PIB y el punto 4. ¿Cuánto es? Es 10, ¿no? Porque habíamos visto que cada tramo de estos está dividido cada 10 metros. Entonces por eso se hace más fácil para llevarlo al Excel. Entonces acá yo coloco esto, punto de partida, que es 700 menos, abro paréntesis, la distancia horizontal, ya la tengo acá, es 10 por la pendiente que prepondera en ese tramo. ¿Cuánto es? Es del 4%, pero debo utilizar el valor sin porcentaje. Cierro paréntesis y enter. Entonces, ahora sí, esto yo para estirar, por ejemplo, a ver si yo voy a estirar acá, va a estar mal, ¿no? Lo que debo hacer es congelar estos valores que se van a reiterar en todos los cálculos, en cada uno de los puntos. Van a ser esta distancia horizontal, ya que vemos aquí en la gráfica, todos son de 10. Entonces congelamos ese dato y también la pendiente, ¿no? La pendiente en todo este tramo del PCB al PIB es de el 4%. Le damos enter y ahora sí, nosotros podemos arrastrar. Y como pueden ver, ha detectado o hallado las cotas de cada uno de los puntos. Para verificar podemos hacerlo esto de otra forma, como se había explicado en un principio. Partimos de la cota del PIB menos la distancia que hay entre el PIB y el PCB directo. ¿Cuánto sería? Sería 50 metros, que es LB medios. 50 por la pendiente que prepondera ese tramo. Vamos a reconocer si no está en paréntesis. Y le doy enter. Y de igual forma sale 698. Igual podrías hacer para cada tramo, uno más, por ejemplo, para el punto 2, partimos del dato menos la distancia horizontal que hay entre el PIB y el punto 2. ¿Cuánto sería? Entre el PIB y el punto 2 tenemos una distancia de 30. 30 por la pendiente que prepondera en ese tramo y tenemos 698.8. Entonces, como lo hagas, igual va a estar bien. La cosa es que tú entiendas lo que estás haciendo. Entonces, para el otro lado, ahora para el tramo que está del PIB hacia el PTB, va a ser igual a el punto 5. Partimos del dato 700 menos, abro paréntesis, la distancia horizontal que hay entre esos dos, ya sé que es 10 por la pendiente preponderante en este tramo. Ahora sí, ya no es 0.04, sino es 0.02. Le damos enter y antes de estirar, no se olviden, vamos a congelar estos dos valores que reiteran en todo ese tramo. Estiro y ahí está. Ya tengo las cotas sobre la tangente de todos mis puntos. Lo siguiente, una vez que yo he hallado esta cota, ¿para qué lo hice? Justamente para estar a un paso de hallar las cotas sobre mi subrasante. El objetivo del replanteo
es hallar las cotas sobre mi subrasante cada intervalo que yo me haya asumido para el replanteo. Ahora, en este caso ya tengo las cotas del punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y de los PCB, PTB ya lo tengo. Entonces solamente me queda restar esta distancia celeste que se puede observar en la gráfica. Para eso nos vamos a ayudar de esta fórmula, de la corrección de pendientes o ordenada o corrección de cotas. Para esto nosotros vamos a necesitar, si se dan cuenta, esta fórmula de la ordenada está en función de LB, tengo de dato, X al cuadrado te pide, también los tengo de dato, ¿sí? Podría hallarse, y este factor Y prácticamente lo tenemos en esta otra fórmula. Entonces hallamos primeramente eso, Y va a ser igual a que nada más que la diferencia de esto en valor absoluto, M menos N. Cerramos paréntesis y ahí está. Esta de acá me está incomodando, la voy a llevar acá. Ahora sí, ya tengo el valor de I. De igual forma, nosotros debemos tener ese valor sin porcentaje. Ahí está. Ahora sí, yo puedo reemplazar en esta fórmula de Y, porque prácticamente esos Y para cada uno de los puntos me va a generar un valor diferente. Y1, Y2, Y3, Y4 y Y, ¿no? El Y va a ser para mi PIB. Entonces para cada uno de estos va a ir variando según a los datos que tenga. En este caso vamos a observar nosotros podemos ver que esta fórmula de la ordenada o corrección de pendientes, este dato de acá, el LB, va a ser el mismo para todos, ¿sí? El I, igual forma, va a ser lo mismo para todos. Solamente tener cuidado que este I se debe reemplazar en esta fórmula sin porcentajes. Por eso que lo anoté a un costado sin porcentaje. Lo único que nos va a variar va a ser este elemento de acá. El X, ¿sí? El X al cuadrado. Es lo único que va a ir variando para cada uno de los puntos. Entonces, nosotros podríamos resolver ya esta parte, podríamos resolverlo y colocarlo en función de X al cuadrado para que sea mucho más fácil programarlo, ¿no? De igual forma se podría hacer todo en uno, pero para que se vaya entendiendo. Entonces esto yo puedo poner igual a I, que debe ser reemplazado sin porcentaje, dividido por paréntesis entre 2 por LB. LB, enter. Tengo este valor y esto todavía falta multiplicar por X al cuadrado. Entonces solamente estoy dejando esto mismo, ya resuelto lo que está en el paréntesis y faltaría resolver lo que es el X al cuadrado. Entonces me puedo hacer aquí al lado de la cota tangente una columna donde me dé los valores de X al cuadrado. Esto va a ser igual a esto de acá que tengo al cuadrado. Y estiramos. Ahí está. Ahora sí, mucho más fácil hallar el valor de Y. Entonces el valor de Y va a ser igual a esta constante, que he visto que esto va a ser constante en todos los tramos. Por lo tanto, voy a congelar este. Voy a ser fijo. Por este X al cuadrado, que lo acabo de hallar en la columna de al lado. Ahora sí, estiro. Y me da todos los valores de Y, nada más, así de fácil. Algo que sí tenemos que ver acá es que vemos la corrección de pendientes del punto PIB y hacia el PCB tenemos 0.48, 0.27, 0.12 y 0.03. Lo propio se refleja hacia el PTB, 0.48, 0.27, 0.12, 0.03 y el 0. ¿No? Esto es porque es una curva vertical simétrica, ¿no? Uno de los parámetros a darse cuenta que ustedes estén haciendo bien. Entonces ya nada más nos falta hallar la cota de mi subrasante, o otros la llaman la cota roja, ¿no? Cota roja o cota de subrasante. Entonces esto de acá va a ser
a la cota que tengo, a las cotas que tengo sobre mi tangente, voy a restar la distancia y, que es la que acabo de hallar, la ordenada, o si tú quieres corrección de pendiente, o si tú quieres corrección de cotas. Restando, voy a tener la cota de mi subrasante o cota roja. Entonces hacemos eso en mi tablita Excel. Esto va a ser igual a la cota sobre mi tangente menos, ¿sí? Porque está más abajo, la corrección de pendiente. Le damos a Enter y estiramos. Y como ven, hemos cumplido con el objetivo, que era encontrar todas las cotas sobre mi subrasante, todas las cotas de mi curva vertical convexa simétrica. Ya está, ya las hemos hallado, las cotas rojas, ¿no? Entonces, por último, me queda hacer una verificación, y es para eso que está esta formulita, donde me dice que esta externa vertical va a ser igual a, primero veamos en la grafiquita, ¿dónde está la externa vertical? Es prácticamente esta de acá. Esta vendría a ser mi externa vertical, ¿no? Esto por geometría. Y si se dan cuenta, esto coincide con el valor de Y. Quiere decir que el valor de Y que yo he encontrado, valor de corrección de pendientes o de ordenada, para mi PIB es de 0,75. Este 0,75 tendría que ser el mismo valor que yo encuentre para mi externa vertical. Entonces vamos a verificar. Esto va a ser igual a LB, vamos a ponerlo en paréntesis, LB por, y tengo que reemplazarlo sin porcentaje igual, todo esto sobre 8. Doy Enter y efectivamente yo debo ver que este valor y este valor sean lo mismo. Lo vamos a manchar con otro color. Este de acá y este de acá sean el mismo valor, ¿no? Entonces verifica, entonces está bien mi cálculo. Y por último, una manera de ver rápidamente si todo lo que he hecho está bien, y para esto nos vamos a ayudar con el Excel. Entonces acá vamos a ir a insertar, nos vamos a una tablita cualquiera, le damos esta de acá y vamos a cargar datos. Agregamos, para esta quiero las cotas rojas, aquí quiero toda esta columna, damos Enter, vamos a agregar otra más donde quiero la cota tangente. Esto de acá va a ser igual a toda esta columna, le damos Enter. Y para el X quiero todas las progresivas, ¿sí? Progresivas de acá a acá, y aceptar. Aceptamos y ahí está, ¿no? Como pueden observar, la gráfica nos da muy similar, ¿no? Prácticamente es esta misma gráfica. Ustedes acá ya la pueden hacer ediciones, ¿sí? Pueden añadir, puede ser pueden modificar el formato, pero aquí le pueden colocar el título del gráfico, el título de los ejes, por ejemplo, modificar esto de acá, el valor que esté rotado 270, y ya queda mucho más parecido a un perfil longitudinal. Entonces acá tenemos las progresivas y acá tenemos las cotas, y el título de mi gráfico, curva vertical convexa. Entonces ahí ya queda mucho mejor, y le pueden poner las grillitas en X más, eso es de acá, es de acá donde está perjudicando, la borra, y ahí está, ¿no? Ahí está nuestra gráfica. Ahora sí queda mucho más parecida a esta de acá, incluso nos da las cotas, sus progresivas,
Y hasta acá vendría a ser el video de replanteo de una curva vertical convexa simétrica. Ahora, espera, un bonus más. Nosotros, ¿qué debemos hacer acá? En nuestra tablita, por ejemplo, vamos a hacerlo esto acá, para que, por ejemplo, nosotros en curvas convexas podríamos tener estos otros dos casos, donde tengo esta configuración y donde tengo esta otra configuración. Para ambos son igualmente curvas convexas. O podríamos tener, por ejemplo, curvas cóncavas. Entonces, ¿qué yo debo modificar en esa mi pequeña tablita de Excel para que pueda de igual forma hallar estos elementos si es que tuviese estas configuraciones? Entonces, para esto lo vamos a hacer de manera rápida. Por ejemplo, vamos a copiar esta parte para ver en pantalla completa. Ahora sí, lo vamos a pegar. Así. Para este primer caso, por ejemplo. Para este primer caso, donde tengo una pendiente de entrada de -4, y la pendiente de salida de -9. ¿Sí? Tengo esos dos datos. Y como ven, ya en mi gráfica se ha modificado, ¿sí? Porque no está esto para hacer este tipo. No hemos hecho una curva convexa con esta configuración. Habíamos realizado con esta otra configuración donde tiene este formato. ¿Sí? Pero ¿qué debo cambiar para que salga esta de acá? Por ejemplo, nosotros para hallar nos enfocamos prácticamente acá en las cotas de la tangente. Nosotros para hallar las cotas de la tangente, en este caso habíamos restado las que están hacia el PCB y habíamos restado las que están hacia el PTB. Ahora en este caso cambian, ¿sí? Las que están hacia el PCB están más arriba que el PIB, por lo tanto esas debo sumar. Entonces acá yo debo cambiar, en vez de restar, borro y sumo. Doy enter y esta voy a arrastrar prácticamente hasta arriba. Ahí está. Y esas de aquí abajo, las de que están hacia el PTB, están igual hacia abajo del PIB. Entonces, por lo tanto, de igual forma son resta. Ahora veo mi gráfica y prácticamente ha modificado y ahora sí está bien mi curva, ¿no? Entonces, ese es el detalle que tienen que cambiar si es que tienen este tipo de configuración. Ahora, si tienen este de acá, por ejemplo, la tangente de entrada es +7, la tangente de salida, la pendiente de la tangente de salida es +3, ¿sí? Y otra vez mi gráfica se ha cambiado. ¿Por qué? Porque no está programado para este. Pero ya hemos visto cómo cambiar en esta de acá, entonces ya podemos intuir por dónde va. Las cotas del PIB están acá, las del PCB están más abajo del PIB, por lo tanto estas tendría que restar. Arrastro. Y las que están hacia el PTB están hacia arriba del PIB, por lo tanto yo estas debo sumar. Enter. Ahora sí, arrastro. Faltaba arrastrar bonito. Ahí está. Y como podemos ver, hace la edición en la gráfica. Entonces la grafiquita nos va a servir de mucho para ver si estamos haciendo bien o mal. Ahora sí, bien, ya hemos concluido con todas las convexas. ¿Qué nos faltaría? Vamos a borrar esta de acá. Vamos, y nos falta ver este caso, donde tenemos los tres tipos de curva cóncavas que nos podría resultar en nuestro perfil longitudinal. Veamos esto para tenerlo de dato y no estar moviendo la pantalla. Podemos tener estos tres casos, ¿sí? Un primer caso, vamos a ver este de acá, ¿sí? Muy similar al que habíamos hecho en convexa, solamente en cóncava. Datos de entrada, podría ser dato de entrada de -8 y la tangente de la pendiente de salida es +5. Cambio ese dato, ¿sí? Y miren que la gráfica no está adecuada. ¿Por qué? Porque no hemos configurado. Pero vamos a resolverlo ahora sí mucho más rápido. Ya sabemos por dónde va. Las del PIB, tanto las que están hacia el lado del PCB y del PTB, están por encima del PIB. Por lo tanto, ambas yo debo sumar. Entonces acá voy a modificar más y estiro.
Cada vez que hacen la modificación deben volver a estirar. ¿Sí? Ahí está, pero sigue mal. ¿Por qué? Porque esto de acá no es modificado. Pero esto igual está modificada. Entonces, ¿qué está mal acá? Entonces acá, cuando ustedes van a hacer una cóncava, deben hacer la siguiente extra modificación. Que vendría a ser, nosotros, estas de acá son las cotas de mi tangente. Quiere decir de todos los puntitos que están sobre la línea verde. Ahora, para hallar las cotas sobre la curva o sobre mi subrasante, yo debo, en este caso, ya no restar esa corrección de pendientes que yo hallaba, ¿sí? que habíamos hallado para cada uno, los Y, Y1, Y2 y todos esos. Ya no debo restar a mis cotas sobre mi tangente, sino debo sumar, porque están mucho más arriba el alineamiento de mi subrasante o de mi cota, o el alineamiento o las cotas rojas. Ahora, en este caso, entonces yo debo modificar eso acá. Entonces, que estaba bien, por si acaso, ahí está. Entonces acá en la cota roja o en la cota de subrasante, yo partí, a ver, lo vamos a borrar, ¿sí? Ahora en las cóncavas, esto va a ser igual a la cota de mi tangente más la corrección del pendiente. Doy enter y ahora sí, arrastro hasta el final y ahora sí queda bien, ¿no? Ahora sí la gráfica me está diciendo, ahora sí está bien todos tus cálculos, ¿no? Y de todas formas, si ven, en todas siempre va a verificar tanto la externa vertical como la corrección de pendiente u ordenada de mi PIB deben ser el mismo dato. Ahora sí va a ser mucho más fácil hacer las modificaciones para esta de acá y para esta de acá. Entonces hagamos una más, esta de acá. Tangente de entrada más 10. No, mira que acá está mal el dato que está en la gráfica. En este caso, si somos congruentes con la gráfica, esta de acá debería ser de menos 10, ¿sí? Mucho ojo ahí, ¿sí? Esto de acá está mal. Esto debería ser menos 10. La pendiente de la tangente de salida, menos 6, igual forma. Listo, ahí está. Y vemos la gráfica que igual no está bien la gráfica. Entonces hacemos las ediciones que ya sabemos. Del PIB hacia el PCB tenemos todos los puntos por encima. Por lo tanto, vamos a sumar, están bien esas. Ahora, del PIB hacia el PTB, todos los puntos están por debajo. Por lo tanto, esas de acá debemos restar. Restamos, enter y volvemos a arrastrar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, está bien, solamente que como es mínima, x menos 10 y menos 6, es casi una recta. Por lo tanto, no se está viendo muy similar a esta de acá, porque la exageración en esta de acá sí se nota, ¿no? Entonces acá un poquito varía por ese detalle, pero esta es de menos 10 y esta es de menos 6. De igual forma, esta sería su tangente y la tangente, y la celeste sería la curva. Entonces ustedes ya podrían hacer la edición para este ejemplo de acá. En conclusión, estaríamos quedando, ya teniendo en cuenta todo esto, nosotros podemos decir que en curvas convexas los valores de las ordenadas o corrección de pendientes y se restan a las cotas sobre la tangente, y en curvas cóncavas los valores de las ordenadas o corrección de pendientes, o si tú gustas corrección de cotas, se suman a las cotas de la tangente. Con esta síntesis habríamos llegado a la conclusión del video. Espero te haya servido de mucho. Ahora sí, sin más, me despido, un gusto y hasta pronto.